La cueva de Adulán es un lugar significativo en la historia de David. La historia la puedes encontrar en el primer libro de Samuel, capítulo 22, versículo del 1 al 2. Después de ser perseguido por el rey Saúl, David se refugia en esta cueva y allí se le unieron aquellos que estaban endeudados, amargados de espíritu, en apuros. La cueva de Adulán podríamos decir que es un lugar de refugio y de transformación. No solo fue un refugio físico para David, sino también un lugar donde comenzó a formarse un grupo de seguidores leales. Aunque aquellos que se unieron a él eran personas en situaciones difíciles, en ese lugar encontraron un líder en David, encontraron un propósito en común. De la misma manera, en nuestra vida cristiana, a veces nos encontramos en cuevas espirituales, lugares de aislamiento, lugares de miedo, de incertidumbre. Estos momentos pueden ser oportunidades para que Dios transforme nuestras vidas y nos prepare para algo mayor. La cueva de Adulán es un lugar donde Dios acoge a los quebrantados. Los que llegaron a la cueva eran personas quebrantadas, y David no las rechazó. Del mismo modo, Dios no rechaza a quienes están quebrantados, desesperados o marginados. Jesús mismo dijo: «Vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo les daré descanso». Mateo capítulo 11, versículo 28. Es la reflexión que hace unos días atrás os hemos presentado en este canal de YouTube y hemos presentado a través de las redes sociales. El cansancio. La cueva de Adulán nos recuerda que Dios acoge a todos, sin importar su situación. En Él, en Dios, podemos encontrar refugio y renovación. La cueva de Adulán también fue un lugar donde Dios preparó a David y a sus hombres para los desafíos que vendrían. Lo que parecía ser un momento de debilidad se convirtió en un tiempo de preparación para la futura realeza de David. Lo creamos o no, en nuestras vidas los tiempos difíciles pueden ser momentos en los que Dios nos prepara, nos moldea, nos fortalece para cumplir su propósito. Así que decimos con toda claridad: la cueva de Adulán es un lugar de preparación. Aunque David estaba en la cueva huyendo y en peligro, no estaba solo. David se rodeó de una comunidad, de un grupo de hermanos que compartía su situación. Y esto nos enseña la importancia de vivir en comunidad en tiempos de dificultad. No estamos llamados a enfrentar nuestras pruebas solos, sino en comunión con otros hermanos, apoyándonos y fortaleciéndonos unos a otros. David, a pesar de su situación, permaneció fiel a Dios. No se rebeló, no perdió la esperanza, sino que esperó en el Señor. Y la cueva de Adulán nos invita a confiar en Dios incluso cuando las circunstancias son adversas. Dios nos recuerda que Él es nuestro refugio, nuestra fortaleza. Es un auxilio siempre presente en la angustia, como dice el Salmo 46, versículo 1. La cueva de Adulán es un símbolo de esperanza para los que seguimos a Cristo. Después de comportarse sabiamente en el palacio, David, el rey ungido, se contentó con esperar en Dios a pesar de las amenazas de Saúl. Había sido protegido de la violencia de Saúl y soportó su envidia. Pero la situación se volvió más desesperada cuando Saúl juró matarlo. Y esto lo puedes leer en el primer libro de Samuel, capítulo 20, verso 33. Es aquí, como resultado de esa amenaza, que David entró en pánico y la fe de David falló, flaqueó. Entonces David huyó a la cueva de Adulán. Pero es donde Dios renueva nuestras fuerzas, en esa cueva de Adulán. David se dejó llevar por la falsedad, se dejó llevar por el miedo, por la necedad, y se fue a esta cueva. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Versículo muy conocido que puedes leer en 1 de Corintios, capítulo 10, verso 12. David huyó a la cueva de Adulán, donde su fe fue renovada. Él pensaba que estaba firme, él pensaba que podía lidiar con esa persecución de Saúl, pero no fue así.
huyó, entró en pánico. Su fe flaqueó, su fe falló, como hemos dicho. El Salmo 34 registra su experiencia en esa cueva. La cueva se convirtió en la cuna del reino. Adulán es un nombre de lugar usado en el Antiguo Testamento, y en aquel tiempo Judá dejó a sus hermanos y descendió a morar con un hombre de Adulán llamado Hira. Génesis capítulo 38, verso 1. Esta es la primera vez que se menciona Adulam. Más adelante, en el versículo 12, se hace referencia a Hira como el adulamita, es decir, alguien que vive en Adulam. Durante la conquista de Canaán, Josué derrotó a Adulán. Esto lo puedes leer en el libro de Josué, capítulo 15, versículo 35. Pero no solo venció a Adulán, sino a su rey. Esto lo puedes leer un poquito más atrás, Josué capítulo 12, versículo 15. Dado que Adulán era un lugar conocido, la cueva de Adulán era una cueva que se encontraba en las cercanías y se le conoce como la cueva de Adulán. Era una cueva, pero también posiblemente era una área donde muchos podían descansar, donde muchos se podían refugiar, donde muchos, con las altas temperaturas, podían refrescarse, cobijarse. Quizás esa cueva se volvería en un futuro famosa porque David y sus valientes estuvieron allí. Pero si lo llevamos a nuestro día, a nuestro presente, seguramente tú y yo estamos pasando por esa cueva de Adulán. El problema es que esa cueva puede ser al final un lugar donde nosotros queremos estar y no salir de ahí. Hemos mencionado que la cueva de Adulán fue un lugar donde a David se le preparó. Fue un lugar donde la fe de David se renovó, aumentó. Pero para muchos la cueva de Adulán puede ser un lugar no de tránsito, un lugar de pasar y ya está. A lo mejor para muchos la cueva de Adulán puede ser un lugar de vivir, de vivienda. Y no salen de la cueva. En esa cueva estaban los afligidos, los endeudados, los amargados de espíritu. Cuando sus hermanos de David y la casa de su padre lo supieron, descendieron a él allí. Todos los que estaban en apuros, endeudados o descontentos, se reunieron con David. Había 400 hombres con él. Imagínate, 400 hombres en una cueva. Esta cueva en Adulán se convirtió en una base de operaciones para David. Y fue aquí donde pasó de ser un fugitivo solitario a ser el líder de una banda de forajidos, entre comillas, con un formidable poder militar. Adulán estaba cerca de la frontera de las tierras filisteas, por lo que la ubicación en sí misma le habría proporcionado cierta protección contra Saúl, ya que no podía montar una operación militar sin correr el riesgo de ser atacado por los filisteos. Así que podemos decir que Adulán es un sitio estratégico. El versículo 13 dice que David estaba en la cueva, y el versículo 14 dice que estaba en la fortaleza que había allí. Tal vez David había fortificado la cueva, había aprovechado su potencial para la seguridad. 3 de sus valientes lo encontraron allí en esa cueva de Adulán. Los filisteos estaban acampando alrededor de David, lo amenazaban, y en este momento de estrés, David expresó su deseo de beber un poquito de agua del pozo cerca de la puerta de Belén. Ese era el lugar de su ciudad natal. 3 de sus valientes se lo tomaron en serio y, tomando riesgo, atravesaron las líneas filisteas, sacaron agua del pozo y se la llevaron a David. El Salmo 57 podría ser una referencia a la cueva de Adulán. David se refugió, pero él era un refugio para los hombres valientes. Los valientes del segundo libro de Samuel, capítulo 23, eran hombres que se unieron a David cuando huyeron de Saúl. Y ahí es cuando comenzó su exilio como rey rechazado. David se refugió en la cueva,
pero estos hombres, estos valientes, encontraron un refugio en David. Si lo llevamos a lo espiritual, por razones similares, nosotros también nos hemos reunido con nuestro David celestial en un lugar de refugio. Es donde Dios nos está preparando para el servicio. Cristo, en amor, por su gracia, nos ha recibido. Ha quitado nuestro descontento, nos ha quitado las cargas, ha aliviado nuestra angustia, ha perdonado nuestra deuda. Al igual que estos valientes estaban seguros con la compañía de David, los discípulos se sentían seguros en la compañía de Jesús. Fueron escogidos para estar con Él, y a menudo leemos acerca de los 12 que estaban con Él. Dice la palabra y los evangelios que escuchaban, que miraban, que aprendían. ¿Nos deleitamos en estar en la presencia de Dios? ¿Escuchamos, prestamos atención a lo que Dios nos dice? Para David fue un tiempo de sufrimiento, de tristeza, de rechazo, de preparación para reinar. Estos hombres estaban preparados para compartir esas aflicciones, las aflicciones de David. Esto es un ejemplo de nuestra situación y de la situación de los discípulos que estaban identificados con Cristo. Le rechazaron. A lo suyo vino, mas lo suyo le rechazaron, ¿verdad? Los problemas de estos hombres que se habían unido a David pronto fueron olvidados en su compañía. La gracia de David como su porción presente, la gloria de David como su perspectiva futura, todo fue gracias a Dios. Tenemos al Dios de toda gracia que nos cubre, que nos guarda. En la Biblia encontramos a muchos hombres valientes, esforzados, como Gedeón, Moisés. Si viajamos al Nuevo Testamento, tenemos Pablo, tenemos Apolos. Hay una lista extensa de hombres y mujeres valientes que arriesgaron su vida por predicar de Cristo. La cueva de Adulán ayudó a David y a sus valientes a darse cuenta de su condición. No veían ninguna forma de escapar, pero Dios le proporcionó una ruta de victoria. Mientras David se sentía que nadie se preocupaba por él, Dios, el Dios del cielo y de la tierra, escuchó sus oraciones. Lo creamos o no, Dios escucha cada clamor que brota de nuestro corazón, incluso en medio de esa cueva de Adulán. En el momento más oscuro de David, Dios estaba con él. En las profundidades de esa cueva de Adulán, la compañía del Señor fortaleció a David y le dio victoria. Y fue el rey. En medio de nuestros problemas, de nuestras dificultades, Dios siempre está con nosotros. Y Él nos va a llevar a lugares donde no pensamos. Al igual que el Espíritu Santo fue el que llevó a Jesús al desierto, el Espíritu Santo nos puede llevar a nosotros también a cuevas de Adulán para fortalecernos, para fortalecer nuestra fe. La pregunta es, ¿estás preparado, estás preparada para ir a esos lugares? Si tu respuesta es afirmativa, prepárate.